palabra de Dios y lo vamos a hacer en el Salmo 20, verso 1. Salmo 21. La reflexión en esta mañana la he titulado Cuando fallan los recursos. Así que vamos a estar atentos a esta enseñanza que seguramente será de bendición para nuestras vidas. Leamos: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Cuántos quieren orar para que Dios hable a nuestras vidas? Soberano Dios, invocamos tu nombre en esta mañana, nombre que es sobre todo nombre. Gracias por la dicha que nos das de estar vivos. Esa no es una frase de cajón, es una realidad. Estar vivo es un privilegio, es un honor que muchos hubieran querido tener el día de hoy, pero no lo tuvieron. Tú y yo estamos vivos por la gracia y la bondad de Dios. Por eso bien hacemos en dedicar unos minutos del tiempo que Dios nos da para adorarle, para servirle, honrarle, hablar con Él y Él también hablar con nosotros. Háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarse le voy a pedir que le diga al que está a su lado: cuando fallan los recursos. Tome asiento, por favor. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos los que se han dado cita al ayuno, no solamente aquí presencial, sino de manera virtual. También tenemos personas conectadas, y además pues lo hicimos no solo porque alguien escuche, sino para que quede grabada. Me gusta grabar las prédicas para luego subirlas al YouTube para que muchas personas puedan alimentarse de la palabra de Dios. Queremos darle la bienvenida a la hermana que nos visita. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Nos alegra mucho saludarle. Está visitándonos de lejanas tierras, visitando a su familia por aquí en la cabaña. Y gracias a Dios por tenerle en este lugar. Bienvenida, es una bendición. Y a todos los demás también les damos la bienvenida. Para ustedes, ¿qué es recursos? Alguien que desea aportar algo. ¿Qué es recursos para usted? Dinero para sobrevivir. ¿Quién más quiere opinar? Para usted, ¿qué es recursos? Uno más para seguir. Cuando se acaba algo y se puede contar con lo que se necesita. Bueno, recurso es aquello en lo que una persona puede apoyarse para enfrentar una necesidad, una dificultad o una batalla. Puede ser un medio, una capacidad, una persona, una posesión, una estrategia, una estructura que aparentemente ofrece seguridad. Ese es un recurso. ¿Sí? Por ejemplo, las fuerzas militares tienen que usar unos recursos para proporcionar seguridad. En la parte financiera hay unos recursos para satisfacer una necesidad. Económicos, dinero. Recursos económicos, dinero. ¿Cuántos creen que los recursos los necesitamos? Hay quienes tienen recursos para no tener que pagar arriendo, bienes,
que cada mes no le van a cobrar un arriendo, propiedades. En recursos humanos son las personas, los contactos, las influencias, autoridades. Recursos materiales o militares, armas, vehículos, herramientas. También recursos en infraestructura, recursos intelectuales, conocimiento, experiencias, estrategias. Recursos en el poder, posición, autoridad, prestigio o influencia. ¿Ustedes creen que el que tiene poder debe tener influencia? Los gobiernos, el que no tiene influencia le va mal. Tiene que tener influencia. Ese es un recurso. En cuanto a lo militar, los carros en el tiempo antiguo, los caballos, las armas, y en el tiempo presente también las armas, las aeronaves, la munición, todo esto son recursos. ¿Y cuál es el lema de la enseñanza? Cuando se acaban, cuando fallan los recursos. Por eso en este caso, hermano, estamos hablando de un tema que no es ajeno a nosotros, porque todos aquí hemos necesitado recursos, ¿o no? Todos aquí hemos necesitado recursos, no solo económicos. En muchas áreas hemos necesitado recursos. Es decir, ¿qué hacemos cuando la economía no ayuda? ¿Qué hacemos cuando los bienes no ayudan? Entonces hay que buscar recursos para satisfacer las necesidades. Ahora, entonces cuando conocemos al Señor y fallan los recursos humanos, ¿qué hacemos nosotros cuando conocemos al Señor? Por eso es importante oír la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿sí o no? Y cuando adquirimos fe, aprendemos a depender de Dios. La misma palabra tiene la respuesta. Señora directora, Salmo 21, usted mismo lo puede leer y la misma palabra tiene la respuesta cuando fallan los recursos. Dígalo usted mismo, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Oiga, escúchalo, Jehová te oiga. Pero para que alguien oiga tiene que existir un clamor. Ahora lo estaba diciendo el hermano Gustavo leyéndolo acerca del ayuno, acerca de la oración, acerca del lloro, acerca del clamor. Si bien sabemos, Dios todo lo sabe, porque eso lo tenemos claro. Dios todo lo sabe. No obstante, es necesario que se deje oír un clamor. Es necesario que el cristiano aprenda a clamar por ayuda. ¿Qué es lo que dice la palabra? Clama a mí. ¿Y yo qué? Y yo te responderé. ¿Qué más dice? Claman los justos y Jehová los oye. Pero para que Él los oiga tienen que clamar. ¿Sí o no? Claman los justos y Jehová los oye. Y lo bonito es que los libra de todas sus angustias. También dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, el propósito de esta enseñanza es que no olvidemos que no dependemos de los recursos, porque los recursos también se acaban. Dependemos de alguien más grande que los recursos humanos. ¿A cuántos aquí se le han acabado los recursos alguna vez? Económicos, de salud, en algún área. ¿Y por qué estás aquí esta mañana? Porque hay un recurso que no se ha acabado. Hay un recurso que no falla. Hay un recurso que permanece para siempre y es la ayuda divina. ¿Cuántos han tenido la ayuda divina? ¿Cuántos han tenido la ayuda divina hasta el día de hoy? Por eso
El Salmo 20 comienza diciendo: Jehová te oiga en el día de conflicto. Cuando el recurso humano termina, Dios te oiga. Iglesia de Tumarapo, cuando el recurso humano se termine, Dios te oiga. Amén. Cuando parece que llegó la escasez, Dios te oiga. Cuando el enemigo se acerca, Dios te oiga. Aleluya. No es simplemente un hombre diciendo: Dios, ayúdame en mis problemas. Es un pueblo reconociendo que nuestra seguridad no está en la capacidad humana. Es un pueblo reconociendo que nuestra seguridad no está en la fuerza militar ni en la estrategia humana. Nuestra seguridad está en el que hizo los cielos y la tierra. A ver, ¿cuánto hemos aprendido a confiar en Dios aquí? Antes que confiar en nosotros mismos, antes que confiar en nuestras propias fuerzas, hemos aprendido a confiar en la verdadera fuente de gozo, en la verdadera fuente de paz, la cual es nuestro Dios. Amén. Él es nuestra fuente de paz. El Salmo 20 comienza con dos aspectos muy importantes. El primero, Dios. Y es que Dios siempre tiene que ser el primero. Dios siempre tiene que ser el que ocupa el primer lugar. Dios. Jehová te oiga. Mire que hay una problemática que se va a descifrar en el Salmo 20. Pero primero comienza diciendo el salmista: Jehová te oiga. Aleluya. Y el segundo aspecto es en el día de conflicto. Amén. Hay una enseñanza muy importante que surge de este primer texto, y es que conflictos van a llegar en la vida. Hermano y amigo, si usted vino a este lugar pensando que aquí se va a librar de conflictos, perdió la venida. Porque en el camino del evangelio también se viven conflictos. El Hijo de Dios también llora. El Hijo de Dios también se debilita. El Hijo de Dios también tiene problemas. El Hijo de Dios también tiene desiertos. Por eso les digo que si vino pensando que se libraría de ellos, no. El día del dolor llegará. Aquí todos, mire, le voy a decir algo. Hoy los enlutados son otros, pero algún día vamos a ser nosotros. O somos nosotros los que vamos a partir y nuestra familia va a ser la enlutada. Y nosotros pensamos que eso nunca va a pasar. Hoy el que está sufriendo escasez, y cuando hablo de escasez no me refiero a que esté llegando poquito para el sustento. Me refiero a personas que no tienen que comer y que están dependiendo de lo que otro les pueda dar. Hoy es otro, pero mañana podremos ser nosotros. El día de la prueba, hoy otro está viviendo pruebas, pero mañana seremos nosotros. Porque todos aquí tenemos que probar en la vida todas estas experiencias. ¿Sabe para qué? Para que se forme el carácter, para que se sepa quién es quién, para que se sepa quién es oro refinado por el fuego. Porque a nosotros nos refina el fuego, a nosotros nos refinan las pruebas, a nosotros nos refinan las dificultades de la vida. El día de la escasez llegará. ¿Usted qué creyó que estaban pensando el lunes todos aquellos que estaban hasta durmiendo todavía y despertaron, o muchos ni siquiera despertaron? Porque murieron. Tenían planes, tenían proyectos, y algunos dirían: eso mañana hacemos tal cosa. Y quién sabe si el mañana llegaría. Eso no es una frase de cajón de un pastor, que disfrutemos el hoy, porque mañana no sabemos. Disfrutemos, hermanos, las oportunidades extraordinarias que Dios nos da.
porque quizás nunca van a llegar otra vez. El día de ayuno quizás nunca va a volver. El día de vigilia quizás nunca va a volver. El día de sentarnos a oír la palabra quizás nunca va a volver. Por eso hay que vivir un día a la vez y hay que disfrutar este día, porque este es el día que hizo el Señor a favor de nosotros. La escasez llegará, la catástrofe llegará, pero el deseo del salmista es que Dios te oiga. Y hoy es el día, sin duda, donde alguien necesita oír esta palabra. Amén. Mi deseo es que Dios te oiga, iglesia de Tumarapo. Mi deseo es que Dios te dé mucha fortaleza. Si alguien que me está oyendo está sufriendo por algo en esta vida. Hermanos, surgió una frase, por ahí la compartí ayer en el bosquejo preparado. Póngale cuidado. La fe auténtica no consiste en pensar que porque confiamos en Dios nunca enfrentaremos días difíciles. La fe verdadera consiste en saber que cuando llegue el día difícil, Dios seguirá siendo Dios. Y si Dios sigue siendo Dios, el día difícil será llevadero. Si Dios sigue siendo Dios, Él estará conmigo en todo tiempo. Hay días en los que funcionan los recursos. Hay días en los que los recursos funcionan a nuestro favor. Pero hay días donde los recursos se agotan. Pero queda Cristo. Y si queda Cristo, queda todo. Si queda Cristo, hermano, lo tenemos todo para seguir luchando. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de la mujer adúltera? ¿Sí la han leído? Se fueron los que la querían apedrear. Se fueron los que la juzgaban. Y dice la palabra, pero quedó Jesús solo con ella. ¿Cómo la ve? Y ella le dijo, Señor, o él le dijo a ella, ni yo te condeno, vete y no peques más. Quizás ella le hubiese preguntado, Señor, ¿y tú qué me vas a decir? Y él le respondió, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque cuando los recursos se acaban, pero queda Cristo, la vida sigue. Cuando se acaban los recursos, pero queda Cristo, la vida es distinta. Hay días en los que la estrategia no funciona. Hermano, yo sé que estamos viviendo un verano. Y hay hermanos que están optando por recursos para los cultivos. ¿Cómo le llaman a ese sistema? Riegos. Son recursos. Pero quizás los recursos a veces no funcionen. Hay días en los que ninguna estrategia parece suficiente. Hay días en los que aparecen muchas puertas abiertas. Pero hay días en las que las puertas se cierran. Pero el salmista dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Así los hombres no nos escuchen. Así el hombre no nos oiga. Así el banco no nos oiga. Así el médico no nos oiga. Así el que debería comprendernos no nos comprenda. Pero hay uno que si nos oye en el día de conflicto, Él sí nos comprende. Aleluya, mire, el Salmo no está ofreciendo ausencia de conflicto. Está diciendo que si hay presencia divina en el día de conflicto, todo es distinto. Y yo quiero aconsejarles a todos algo. Llévate esta palabra en tu corazón. Anhela siempre en tu vida la presencia divina. En todo tiempo, en las buenas o en las malas.
Anhela que Dios no te falte cuando el camino se pone pedregoso. ¿Qué cree usted que está sintiendo aquella persona que en este momento se quedó sin nada? ¿Usted no le parece que Dios hace 8 días en la dominical, no por el pastor, porque yo soy un parlante, no, es Dios? ¿Usted no cree que Dios nos preparó para este momento? Aunque no perdimos a ningún hermano, algunos tienen las casas afectadas, pero hay un hermano de nuestra iglesia que perdió una hija. Perdió su hija. ¿Usted cree que eso no duele? ¿Usted cree que eso no duele el alma? Saber que el domingo estaba aquí escuchando la palabra y por medio de la palabra Dios le preguntaba: si mañana perdieras un ser querido, ¿seguirías adorando? Y me cuentan que cuando el hermano recibió la noticia, él lo primero que dijo fue: bendito sea Dios por todo lo que sucede. Porque Dios nos prepara para el día de conflicto. Quizás tú no lo estás viviendo hoy, pero mañana lo vamos a vivir. Y Dios te está diciendo: te voy a oír en el día de conflicto. Analicemos bien la segunda parte del Salmo. Afirma algo muy importante. El nombre, ayúdeme, el nombre del Dios de Jacob te defienda. A veces nosotros tenemos una fea costumbre, y digo fea porque no es agradable, y es defendernos nosotros mismos. ¿Por qué no aprender a esperar que Dios nos defienda? No se olvide que en esta tierra existe la ley de la siembra y la cosecha, y que el ser humano recoge lo que siembra. Aquí encontramos una de las expresiones más profundas del Salmo. No dice simplemente que Dios te ayude, dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda. En el contexto bíblico, el nombre no era una simple etiqueta. En el contexto bíblico, el nombre revelaba identidad, carácter y autoridad. Por eso, cuando el salmista apela al nombre de Dios, está diciendo que nuestra confianza está en quien tiene autoexistencia. Que nuestra confianza está no simplemente en lo que Dios puede darnos, sino en Él que es autoexistente, en Él que es soberano. Aleluya. Y hay algo todavía más hermoso. No dice simplemente el Dios de David, no simplemente dice nuestro Dios, sino que dice el Dios de Jacob. Y si usted lo entiende claramente, cuando la Biblia dice el Dios de Jacob, no solo está diciendo por decirlo o por una simple etiqueta, está diciendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de las 12 tribus de Israel. El Dios de Israel te defienda en el día de conflicto. Esto es algo grande, esto es algo poderoso. Es el Dios soberano el que nos defiende, nos cuida y nos guía. ¿Por qué Jacob? Porque Jacob representa a un hombre que conoció momentos en los cuales sus propios recursos se acabaron. ¿Sí se acuerdan? Si me bendijere en el camino en el que voy, si me guardare de peligros, si me diere pan para comer, si me llevare y me trajere de nuevo a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Hermano, esto no es cualquier cosa, son vivencias. Aleluya. Jacob llegó a vivir situaciones donde no podía controlar las circunstancias, porque Jacob fue la continuación de la línea de la promesa hecha por Dios a Abraham. Porque Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Tuvo que aprender a depender de Dios. Por eso el Dios de Jacob es una expresión cargada de historia. El Dios de Jacob, el Dios que sostiene al hombre cuando los recursos personales se acaban. Yo no sé si usted todavía cree que el Dios de Jacob es el Dios de esta iglesia.
Yo no sé si a usted se le acabaron los recursos. Yo no sé si a usted se le acabaron las esperanzas. Hay hermanos que llorando me han dicho: pastor, anhelo un aguacero para mi cultivo, anhelo un aguacero para el cafetal. Y yo no sé si usted estaba despierto a la 1 o 2 de la mañana cuando pensamos que iba a caer un aguacero, pero no fue así. Su voluntad no fue así. Usted y yo seguimos esperando en el que no le fallan los recursos. Usted y yo seguimos esperando en el que lo tiene todo para darnos. Usted y yo seguimos esperando en el Salvador, porque esto no es solamente un tema económico, esto es un tema de salvación. Él es el único que nos puede salvar. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez vivieron la experiencia de confiar en los recursos de la idolatría, en los recursos de las imágenes, en los recursos de los dioses paganos, y no hicieron nada por nosotros? Pero un día conocimos al que sí nos pudo salvar. Un día conocimos al que sí nos dio felicidad plena, al que sí nos trajo salvación, al que nos dio la paz que necesitábamos. Hermanos, Jacob tuvo que aprender a depender de Dios. Y cuando uno aprende a depender de Dios, la vida es distinta. Imagine, primero Abraham, después Isaac, después Jacob, después las 12 tribus y después la nación de Israel. No significa que Abraham fuera reemplazado por Isaac y luego Isaac por Jacob, como si fueran promesas diferentes. No, es la misma promesa, es la misma línea mesiánica, y hasta nosotros ha llegado esa bendición, porque acuérdese que el Señor le dijo a Abraham y a Isaac: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque la bendición de Dios habría de llegar hasta nosotros también. Y hoy podemos disfrutar de la bendición de Dios. Es la misma promesa, es el mismo Dios, es la misma potencia sanadora, es la misma misericordia. Pero yo les voy a decir algo, iglesia de Tumarapo y los que están en la virtualidad. ¿Cómo hace usted para aconsejar a alguien sobre algo que usted no ha vivido? ¿Cómo hace usted para contarle a alguien algo que usted no ha vivido? Tenemos que aprender a vivir experiencias para poder decirle a otro cómo se sale de esas problemáticas. Y saben, hermanos, hay una parte que me impacta enormemente. Y son las palabras finales después de decir el nombre del Dios de Jacob. Termina el texto diciendo, por favor, ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice ahí en la parte final? Te defienda. Esto debe llenarnos de fe, hermanos. Esto debe llenarnos de gozo a todos los que estamos aquí. Esto debe fortalecernos a todos los que estamos aquí. El saber que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de David, es el Dios que defiende a esta iglesia. ¿Cuántos creen que Dios defiende a esta iglesia? ¿Cuántos se sienten defendidos por Dios? Cuando el enemigo ha querido destruirte, Dios te ha defendido, Dios te ha cuidado, Dios ha tenido piedad de nosotros. ¿Y qué dice? Mire, porque en Dios siempre hay más. ¿Qué dice el siguiente texto? Ayúdeme a leerlo. El verso 2, mire. ¿Cuántos aquí alguna vez han pedido un domicilio? Cuando han salido a la ciudad. Un domicilio, ¿sí o no? Y si usted pide un domicilio, ¿usted qué espera? ¿Que no llegue o que llegue? ¿Sí o no? ¿Rápido o tarde? ¿Por qué? Porque hay hambre. ¿Sí o no? Hermanos, este es el domicilio más glorioso del que yo he podido hablar en mi vida. Mira, este domicilio te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga.
Es verdad que la ayuda humanitaria a la hora de la crisis es fundamental para amortiguar el problema. Es verdad que los recursos son importantes cuando las cosas se ponen duras, pero hay algo que les quiero decir a todos. Hay momentos en la vida, hay experiencias en la vida donde el recurso divino es lo único que necesitamos, donde el domicilio divino es lo que nos cambia las circunstancias, porque el recurso divino sí lo llena todo, cuando el recurso humano no puede hacer nada por nosotros. Es más, hay ocasiones donde todo el recurso humano está, pero sin el recurso divino sentimos que es imposible. ¿Saben por qué? Porque los recursos humanos sin la bendición de Dios no es lo mismo. A Dios lo necesitamos 24/7. A Dios lo necesitamos todos los días, porque tenerlo a Él es tenerlo todo. ¿Cuántos lo tienen todo en Él? ¿Cuántos lo tienen todo en Él esta mañana? Iglesia, usted verá si dice amén, pero tenemos la dicha de recibir domicilios del cielo. ¿Cuántos aquí han recibido domicilios del cielo? Hermano, Dios es maravilloso. Dios es soberano. Tenemos la dicha de hacer pedidos a la proveedora celestial. Y lo hermoso y lo bello es que el domicilio llega. Cuando yo me iba a casar con la hermanita Marcela, alguien nos dijo: se van a morir de hambre, van a comer guitarra o Biblia. Guitarra no hemos comido, pero Biblia sí. Domicilio sí hemos pedido. Hemos alzado los ojos a los montes y de Él ha llegado el socorro, de Él ha llegado el sustento. Y yo sé que no es la historia ajena a la iglesia de Tumarapo o a los que están escuchando en la virtualidad, porque también hemos estado en crisis, también han estado en crisis, y Dios ha sido su sustento. Si usted no ha desayunado hoy, es porque estamos ayunando, pero no porque no haya comida. Dios ha sido bueno, Dios nos ha sostenido. Usted ha tenido paz, usted ha tenido perdón, usted ha tenido misericordia, porque Dios todavía sigue siendo el proveedor celestial. Uno perdonado que alabe, uno perdonado que alabe esta mañana. No solo nos guarda, no solo nos oye, no solo nos defiende, sino que nos envía ayuda desde el santuario. Creo que con toda seguridad podemos decir: el que nos tiene en pie es el Dios de Jacob. Ayer me embalé porque les mandé los lemas de hoy, pero porque el Espíritu Santo me los había dado, pero no los había estudiado. A las 2 de la mañana, 1 de la mañana terminé de estudiar los dos de hoy. Y yo lloraba allí sentado, Dios hablando a mi vida. Porque a mí también me ha pasado que a veces pierdo la fe. A veces siento que no puedo más. Y oiga, qué torpe es uno, cómo olvida el Dios que uno tiene. Hermano, tomémonos una pastica para la memoria en esta mañana. No olvidemos el Dios que tenemos. Y a mí me daba pena con Dios y tengo que pedirle perdón. Señor, no me quejé tanto ni fui tan falto de fe en una obra misionera donde no había casi gente. Y allí creí tanto en ti que me sostuve como viendo al invisible. No me quejé tanto en otro lugar donde las cosas fueron más difíciles. Porque ahorita entonces tenemos que sentirnos como nos sentimos. Pero es porque nos olvidamos del Dios que tenemos. No nos quejemos, hermano, y lo digo por mí también. Nosotros tenemos Dios no solo para rato, sino para eternidad. Tenemos Dios, no estamos solos, tenemos al que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Mire, tenemos un gran privilegio
y es que Dios es justo. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque sin que nos deba nada, sin que tenga compromisos con nosotros, a Él no se le olvidan las ofrendas, a Él no se le olvidan los sacrificios de alabanza, a Él no se le olvida lo que tú y yo le ofrecemos desde el alma. ¿Y sabe por qué lo digo? Verso 3, mire, léalo. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hermanos, no nos conformemos con ser aquellos que ofrecemos. Asegurémonos de que sea aceptada nuestra ofrenda. Porque una cosa es dar y la otra es que sea aceptado lo que yo doy. Sea en mi vida, sea en lo económico, sea en el servicio, sea en lo espiritual. Una cosa es la unción y la otra es la aprobación. No se conforme con ser un predicador ungido. No se conforme con ser un músico ungido. No se conforme con ser un servidor ungido. Confórmese con ser aprobado. Porque la Biblia dice, procura presentarte a Dios aprobado, como quien no tiene de qué avergonzarse, sino que Dios le aprueba lo que hace. Mi pregunta es, ¿será que Dios aprueba esa alabanza que tú le ofreces? ¿Será que Dios aprueba esas oraciones que tú haces? ¿Será que Dios aprueba esa vida como ofrenda que tú ofreces? Procuremos presentarnos a Dios de tal forma que Él acepte la ofrenda de alabanza, el sacrificio de vida. Asegurémonos de que lo que hacemos en honor a nuestro Dios sea aceptado por Él. Mi anhelo en esta mañana es que este ayuno sea aceptado por el Señor. Estamos orando por Colombia, estamos ayunando por nuestro país, pero también lo estamos haciendo por nuestras almas. ¿Cuántos aquí tienen anhelos? ¿Cuántos aquí tienen metas? ¿Cuántos tienen proyectos? ¿Sabe cuál es el deseo del salmista? Verso 4, léalo. Te dé, ayúdeme, te dé, verso 4, Salmo 24. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿Alguien aquí tiene peticiones? ¿Usted anhela que le llegue el domicilio o no? ¿Alguien aquí ha recibido alguna vez algo de Dios? Y no faltará el que diga que no. No, yo no he recibido nada. Ve, tan raro, pero está respirando. No ha recibido nada. Ve, tan raro, pero sí, pero come, vive, tiene una familia. Ve, tan raro, pero tiene ropa. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, en medio de un terremoto como el que ocurrió esta semana, yo nunca había visto tanta gente nombrando a Dios como en esos videos que suben. Hermano, sinceramente, qué bueno que así la gente acordara de Dios en medio de la vida normal. Pero no, hermanos, vea, ya vi gente rumbeando otra vez. Ya vi gente en el pecado otra vez, porque la gente se acuerda de Dios. Es cuando Dios les demuestra que Él tiene poder. Ahí sí decían mucho, Señor bendito para, Señor bendito misericordia, pero está todo normal y hasta apedrean a los cristianos que les predicamos al Señor bendito que tanto invocan. Con razón dice la Biblia, este pueblo de labios me honra,
porque hay humanidad, la humanidad, mucha humanidad honra a Dios de labio, pero su corazón está lejos de Él. Pero la iglesia, el que conoce a Dios, debe aprender a honrarlo en todo tiempo, bendito en la buena, bendito en la mala, bendito en la escasez, bendito en la abundancia, en todo tiempo. Bendito sea el Dios soberano que predicamos. Dele un aplauso al Rey si quiere, hermano querido, esta mañana. Y no estoy diciendo esto como en calidad de burla, no, sino de reflexión. ¿Es así o no es así? Usted no nota cuántos vieron los videos y cuál era la primera palabra. Dios. Y cuando todo está bien, ¿cuál es la última? Si acaso Dios. Si acaso. Porque el humano cuando está bien no se acuerda de Dios. Por eso cuando Dios te bendiga económicamente y cuando Dios te dé la provisión y cuando espiritualmente estés bien, también no te olvides de doblar rodilla y darle honor al Señor. Porque a Él no solo lo honramos en las malas, lo honramos en las buenas. Lo honramos en todo tiempo. ¿Es así o no es así? El salmista tenía un anhelo ferviente. El salmista quería que Dios escuchara su clamor, que respondiera a su necesidad. Y uno pide con el anhelo de ¿qué? De recibir. ¿Sí o no? Que concediera aquello que su corazón estaba deseando y que permitiera que se cumpliera el propósito que había determinado. No era una petición vacía, había una expectativa de recibir. El corazón estaba esperando una respuesta de Dios. El salmista no está diciendo, Señor, aquí está mi petición y ya realmente no espero nada. No, está diciendo, Señor, te estoy pidiendo porque deseo que tú intervengas en mi necesidad. Qué bonito uno saber que tiene a quien clamar. Qué bonito uno saber que tiene aquí quien lo escuche desde el trono celestial. Amén. Por eso dice el verso 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y vamos a leer el verso 5, si son tan amables, ayúdenme. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. ¿Sabe cuál es la petición más grande que usted y yo debemos anhelar? Ser salvos. Lo material, hermano, es importante, pero cuando los recursos fallan, nos damos cuenta que el recurso divino es lo que necesitamos. Lo material se pierde, lo material se acaba. Y me perdonará a algunos si se siente molesto por lo que voy a decir, pero entiendan esto, ya lo que ocurrió, ocurrió. Ya el terremoto ocurrió. Con ponernos a sembrar terror y a sembrar pánico y a poner videos, a asustar a todo el mundo, no hacemos nada. Nosotros lo que necesitamos es, bueno, ya pusimos el video, ya le contamos al mundo lo que pasó en mi sector. Ahora pongámonos en la tarea de decirle a la gente a quienes que necesitan en su alma. Porque lo material a la final se consigue, lo material se acaba también, pero lo celestial no se acaba, lo celestial permanece. A Él sí lo necesitamos en nuestra vida, así lo material no lo tengamos, así lo material se pierda. Pero que Él esté con nosotros. Somos los más ricos del planeta. ¿Dónde están los más ricos del planeta? Que digan amén en esta mañana. Mire, primero aparece el anhelo de recibir y después aparece la alegría por la intervención de Dios. Es decir, cuando los recursos fallan, no significa que dejemos de pedir.
Al contrario, cuando ya no podemos confiar en nuestros recursos, entonces nuestro clamor se dirige al que no se le acaban los recursos. ¿Cuántos aquí se han preocupado alguna vez por su estado espiritual? ¿Se ha preocupado? Y le hago una pregunta, ¿Dios lo ha restaurado? ¿Y por qué lo ha restaurado? ¿Por qué? Porque usted ha pedido un recurso divino y Dios te ha restaurado. Les voy a decir algo, y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado innumerables veces. Se pone tan dura la situación en algún área que el único recurso que me queda es doblar rodillas. Y una vez me paro, al momentico siento paz en mi corazón. O ahí mismo empieza uno a sentirla. En otras ocasiones al ratico llega la respuesta. No significa que no hayan problemas, van a llegar. Pero ¿cómo vas tú a decirle algún día a tus hijos o a tu familia que Dios provee cuando el cafetal se seca si no se te ha secado ni un palo? Ay, pastor, no diga eso. Usted lo que tiene que decir es que caiga un aguacero hoy. Si cae bien y si no cae, aprenda a depender de Dios. Si el palo se secó, Dios no se seca. Él es la fuente inagotable de gracia y de bendiciones para nosotros. Si el carro se acabó, si la moto se acabó, he hablado con hermanos que se quedaron sin casa, que se quedaron sin vivienda, están durmiendo en este momento en un coliseo cuando tenían su propia casa. Otros se quedaron sin de medio de transporte, otros perdieron a su familia, quedaron solos en este mundo, pero los he escuchado dándole gloria a Dios y diciendo: si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Que duele? Sí. Claro que duele. ¿Cómo no va a doler? ¿Cómo no van a haber lágrimas? Por supuesto que sí. Nadie está diciendo que no lloremos, pero que si lloramos, le lloremos al que tiene los recursos para llenarnos el corazón de paz y de felicidad, porque Él sí tiene para darnos. ¿Cuántos han recibido paz en medio de la tormenta? Adórele un momento a alguien que haya recibido paz en medio de la tormenta. Si usted analiza la imagen, hermanos, ahí hay un carro, ahí hay una ciudad, hay un caballo y hay alguien que representa poder humano. ¿Qué puede hacer el poder humano a la hora de la crisis? ¿Quién ha estado contigo cuando has llorado a solas, desesperado por una situación? Nadie, porque no nos damos cuenta, solo Dios la conoce. Algunos hemos llegado a auxiliarlos, a orar por ustedes, a preguntar cómo están, a darles un recurso, pero no podemos hacer más nada. Pero ¿quién ha llenado tu corazón de paz? ¿Quién te ha dado las fuerzas para seguir adelante? ¿Qué pudo hacer el presidente de la República cuando la tierra empezó a temblar? Nada. Tenerse de una pared si no se cayó. Tenerse de algo si no se cayó. O tirarse al suelo. Porque en ese momento nos damos cuenta que solo hay uno soberano. Que solo hay uno grande, que solo hay uno que mira la tierra y la tierra se estremece, la tierra tiembla. Todo el mundo se tuvo que dar cuenta que hay uno allá en el cielo que tiene autoridad, que tiene poder, y es de Él que debemos aferrarnos. Que es que la alarma del terremoto, y algunos decían que escucharon la alarma como a la media hora, otros que la escucharon antes, otros que no sabían qué hacer. En ese momento el pánico de la gente, el correr de la gente. Pero cuando ha llegado el pánico a tu vida, en las emociones, en los momentos difíciles económicos que no sabes qué hacer,
te quiero aconsejar, vive la experiencia para que puedas tener que contar, porque no es lo mismo decir me lo contaron que decir lo viví. Dios me sacó del problema, Dios me sanó mi enfermedad. No es lo mismo decir que Dios sanó a Julano que decir Dios me sanó a mí. No es lo mismo decir Dios ayudó a Julano que decir Dios me ayudó a mí y me sacó de la crisis. ¿A cuánto Dios los ha sacado de las crisis y pueden testificarlo? Por esta razón les traje esta enseñanza con el lema: cuando los recursos fallan, porque cuando los recursos fallan, llega quien lo llena todo. Dios no siempre elimina la batalla. Quememos las barcas es mi consejo. Y usted sabe por qué les digo quememos las barcas. Porque un ejército iba a conquistar un pueblo y llegaron vía marítima. Y cuando llegaron a la orilla se bajaron de las barcas. Y el capitán del ejército dijo: quememos las barcas. Y algunos dijeron: se enloqueció el capitán. ¿Cómo vamos a quemar el recurso que tenemos para volarnos cuando el enemigo nos asuste? Y dijo el capitán: precisamente por eso quememos las barcas. O vencemos o morimos. Y quemaron las barcas y vencieron porque no tenían en qué devolverse. A veces no tenemos en qué devolvernos humanamente porque los recursos fallan, pero sí tenemos a uno que está con nosotros en todo tiempo y que nos da la victoria, porque no es el caballo, no es el carro, no es el poder y no es la ciudad, es de Dios la victoria. ¿Cuántos lo creen? Es de Dios la victoria. Dios no siempre elimina la batalla. A veces permite que nuestros recursos lleguen a su límite para demostrarnos que Él nunca tuvo límite. Es que usted y yo somos los que metemos a Dios en una caja de fósforos. Es que Dios es soberano. ¿Usted sí cree que Dios le llevó comida a Israel por cantidad de tiempo todas las mañanas? Hermano, eso es impresionante. Una vez escuchaba a un predicador misionero que estaba con hambre y llegó una bruja o un satanista y le llevó un mercado. Y cuando abrió dijo: pues yo soy el satanista del pueblo, pero sentí traer este mercado. Y entonces el hermano le dijo: claro, no es que el diablo le tiene que obedecer a Dios cuando sus hijos lo necesitan. Y se lo recibió y calmó el hambre. No fue el diablo, fue Dios el que le puso eso, le ordenó, y el diablo tiene que obedecer. O sea, mirándolo desde el punto de vista, digamos, lógico, pero no estamos diciendo que el diablo es el proveedor. No, ahora 8 días mirábamos que el diablo tiene que hacer lo que Dios le diga. Sencillamente, y el satanista pensó que iba a ser humillado el predicador, pero se dio cuenta de una gran realidad, y es que Dios es el dueño de todo. Dios es el soberano. A veces por el injusto vive el justo. A veces por el justo tiene provisión, porque así es con Dios, porque Él da y Él quita, porque Él no deja de ser soberano. Dios no quiere eliminar tu batalla. Dios quiere que la vivas para que entiendas quién es Dios. Dios no tiene límite. Cuando el carro no responde, ay, qué bueno que usted dijera amén a esto tan lindo. Cuando el carro no responde, Dios sigue respondiendo. Cuando el caballo se debilita, Dios sigue siendo fuerte. Cuando el recurso se acaba, la fuente permanece. Cuando los gobiernos se quiebran, Dios sigue siendo rico. Cuando el verano produce sequedad, Dios sigue siendo la fuente inagotable de bendición. Porque nuestra confianza no está en lo que tenemos, sino en aquel que sostiene nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen en esta linda mañana? Que dependemos de Dios, dependemos de Él.
Oiga, Dios sí es muy perfecto. Usted bravo con el pastor por la exhortación, pero mire que la exhortación fue en otro tiempo. En el momento de crisis Dios nos manda puro aceitico. Ay, Dios sí es muy bueno. Usted imagina aquí una crisis como la que está viviendo en este mundo y ustedes aquí recibiendo solo exhortación. No, hermano, mire Dios cómo es de bueno. En el tiempo la palabra llega a tiempo y fuera de tiempo la palabra siempre llega en el momento preciso y también llega cuando de pronto no es tan oportuna, pero como alguien decía, la guardamos para cuando la necesitemos, porque siempre la vamos a necesitar. Es necesario vivir experiencias en la vida para poder decir lo que dice el siguiente texto, verso 6. Ayúdeme a leerlo, por favor. Ayúdeme, a ver, todos a una voz. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Ahora conozco. No es simplemente ahora creo, sino ahora conozco. Porque una cosa es oír. Una cosa es oír de, que poder decir lo viví. ¿Qué quiere decir? El salmista está llegando a un punto en el que la experiencia de la intervención de Dios se ha convertido en una verdad confesada, en una verdad conocida personalmente. Antes de decir Dios puede salvar, usted debe ser salvo. ¿Cuántos son salvos? Ustedes le dicen a la gente que Dios salva, pero somos salvos. Si yo le digo a otro si es salvo, que hay que ser salvo, es porque soy salvo. Si yo le digo a otro que hay que clamar a Dios, es porque yo le he clamado. Si yo le digo a otro que Dios responde, es porque me ha respondido. Hay verdades que podemos aprender escuchándolas y qué bueno. Está bien en una predicación, estudiándolas en la palabra o escuchándolas de un familiar. Pero hay otras dimensiones del conocimiento de Dios que se vuelven personales cuando atravesamos situaciones donde solo Dios nos sostiene. ¿Cuántos aquí han estado en momentos de crisis? ¿Cuántos aquí han vivido momentos de soledad? Solamente 3 o 4, creo que muchos. ¿Cuántos aquí han vivido momentos de angustia? ¿Cuántos aquí han llorado la pérdida de un ser querido? ¿Cuántos aquí han llorado la pérdida de un cultivo? ¿Cuántos aquí han llorado estar solos, tristes y no saber de qué echar mano? ¿Cuántos aquí han sufrido situaciones económicas donde no saben qué van a comer mañana? ¿Cuántos aquí se han sentido solos en algún momento, pero han clamado y Dios les ha respondido? Entonces las experiencias se dicen con propiedad cuando las hemos vivido. Hay afirmaciones que podemos repetir porque las hemos leído en la Biblia, pero hay otras que después de atravesar procesos dejan de ser simples palabras aprendidas y se convierten en verdades que hemos experimentado. Yo tengo un tema por ahí que he predicado, el cual titulé "No me lo contaron", porque una cosa es que me lo cuenten y otra cosa es vivirlo. Yo les puedo decir que el Señor sana enfermedades, no porque me lo contaron solamente, no porque he orado por alguien y se ha sanado, sino porque a mí me ha sanado de enfermedades. Yo les puedo decir que el Señor resucita muertos, no porque lo leí en la Biblia, no porque oramos por alguien y de pronto se levantó solamente, sino porque en mi hogar Dios me levantó a mi hijo después de estar muerto. Y si usted lo cree o no lo cree, a la final yo se lo respeto, pero Dios es mi testigo y mi familia también, que Samuelito se nos ahogó y el Señor nos lo resucitó, porque Dios es soberano, porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo milagroso.
Dígame, dígame si lo cree, dígame. Hay experiencias que dejan de ser palabras y se convierten en verdades que hemos experimentado. El salmista dice: ahora conozco. Es decir, no solamente sé que Jehová salva porque alguien me lo contó. Ahora conozco que salva porque Él me salvó. ¿A cuánto lo salvó este Cristo? ¿A cuánto lo salvó este Cristo? Aleluya. Hemos experimentado su fidelidad. Hemos comprobado que cuando los recursos humanos llegan a su límite, el poder de Dios no tiene límite. Cuando fallan los recursos, Dios no falla. Ese ahora conozco que Jehová salva es como si dijera: ahora tengo razón para confiar. Y esto es importante. La fe no nace de negar el problema, sino de descubrir quién soluciona mi problema. La fe no nace de decir: yo no tengo problemas. La fe nace cuando tenemos problemas y Él es nuestro sustento y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué pena tener que nombrar a mi hermano Ovidio. Acaba de llegar a doblar sus rodillas ante la presencia de Dios. Esa es mucha vivencia parecida a la de Job cuando perdió a sus hijos. Entonces se postró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Asimismo tenemos que aprender nosotros, pase lo que pase, Él sigue siendo Dios. Los recursos fallan, pero Dios no falla. Las columnas fallan, los edificios se caen, las casas se caen, pero Dios no se cae. Él permanece para siempre. Él sigue siendo Dios. Alguien que lo crea esta mañana, alabe a Dios con libertad. Él sigue siendo Dios esta mañana. La palabra ahora conozco supone que hubo un antes. Antes, Señor, escúchanos. Después, Señor, gracias por estar conmigo. Porque nosotros somos indiferentes al que tiene dolor mientras no lo vivamos. Pero cuando lo vivamos nos damos cuenta que sintió el otro cuando tú y yo fuimos indiferentes. Tenemos que aprender esto. Y es que alguna vez en la vida vamos a sufrir. Hay una certeza por encima de todo. Y es que había un problema para enfrentar, pero después una experiencia para contar. Por eso no le pida a usted consejos de familia a un soltero. ¿Qué le va a aconsejar a usted un soltero? No sabe qué es eso. ¿Sí me hago entender? Que es que parejas pidiéndole consejo a un soltero que no sabe ni cargar mercado. Soltero no tiene nada que enseñarle a una familia. Tiene que enseñarle como soltero si se sostiene en Dios, pero no como miembro de un hogar, como líder. Tiene nada que enseñar. Por eso el que enseña a la familia debe tener una familia ejemplar. ¿Qué le puede enseñar a usted a alguien que tenga una familia destruida? Nada. Enseñarle cómo se destruyó para que no lo haga. Eso sí, porque lastimosamente de la experiencia de otro, a veces nos sirve a otros. ¿Sí me hago entender? Pero por más problemas que tengamos aquí, por más dificultades que tengamos, aquí todos, ojalá todos, y si no es todos, hay que luchar porque seamos todos, seamos salvos, para poder decir que el Señor salva. ¿Estamos de acuerdo? Tengamos experiencias para poder decir: el Señor sana. Sepamos vivir en el desierto para poder decir: Dios me ha sostenido. Aquí tenemos hermanos en nuestra congregación que lastimosamente su hogar se ha dañado. Lastimosamente han vivido la experiencia de quedarse solo.
o sola, pero esa persona puede contar con seguridad que Dios le ha sostenido. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios no le ha dejado solo. Yo me pongo a ver a Jorgito, hermano. Lleva como 20 años que la esposa lo dejó. Quizás no le pueda enseñar mucho de familia a alguien, pero le puede enseñar de depender de Dios. Le puede enseñar de que Dios ha estado con él en la soledad. De que Dios no lo ha humillado cuando el ser humano tal vez sí lo hizo. De que Dios ha llenado el vacío que le dejó la pérdida de su hogar. Y un hombre apasionado por el servicio, apasionado por Dios. Y hay otros hermanos que han perdido su hogar, pero le pueden enseñar a otros cómo fue y por qué quizás se pudo ver dañado o qué fue lo que pasó. Y esa persona puede tomar ese ejemplo, pero puede decir que Dios le ha sostenido y que lo tiene todo a pesar del desierto. Dios ha estado ahí para ayudarlo, para sostenerlo y para salvarlo. Una cosa era oír decir que a otro se le dañó el hogar, y otra cosa es decir se me dañó, pero Dios ha estado conmigo y no me ha dejado solo. ¿A cuántos aquí Dios ha estado con nosotros y no nos ha dejado solos? Hay cosas en la vida que solo puedes decir y solo puedes enseñar después de haber vivido el proceso. Si no lo vives, si no lo tienes claro, no sabes cómo salir de ese problema. Alguien puede hablar de fidelidad de Dios porque la estudió, pero otro puede hablar de ella porque tuvo que depender de Dios cuando no hubo otra alternativa. Los voy a invitar a estar en pie en esta mañana. ¿Cuántos aquí conocen desiertos? Materialmente hablando o geológicamente hablando. Cierto que los desiertos producen como terror a veces. Cierto que ese polvero y esa sequedad, parece que el polvo, la arena se vuelve carbón. Y cierto que parece que no hay vida allí. Pero resulta que Dios, el Dios que tenemos, es el Dios que hace nacer fuentes en los desiertos. Yo no conozco tu desierto, hermano. Yo no conozco la situación que te agobia, amigo. Yo no sé si a ti te da terror pensar que algún día vas a vivir un desierto. Yo no sé. Con sinceridad, piénselo. ¿A usted le da terror pensar vivir un desierto? Te da terror, te duele, te dolería mucho, te daría susto. Déjame decirte algo. Una vez un amigo mío me dijo: Fabio, es que usted tiene problemas, porque yo le conté que tenía problemas. Y me dijo: usted es un evangélico muy raro. Porque es que los evangélicos no tenemos por qué tener problemas. Y un día fui a predicar a una cárcel, cuando sale alguien barbado y peludo. Y era el amigo mío, hijo de un pastor. Y le dije: oiga, ¿y usted qué hace aquí? Y dijo: problemas. Ah, sí se tiene problemas en la vida cristiana. Dijo: sí, señor. Me van a condenar no sé a cuántos años porque me quedé dormido en un carro y maté a una persona. Ah, en la vida sí vivimos desiertos. Y hermanos, no crea que usted está libre de desiertos. Es más, si eres hijo de Dios, tenés que pasar por el fuego. Tenés que pasar por la prueba.
Y a veces la prueba es que vas gozoso de la dominical y allá te está esperando tu ser querido endiablado o endiablada para sacarte la ira y dañarte la bendición del culto. Y ahí tenés que pasar la prueba y decir: yo soy un hijo de Dios y no me voy a dejar robar la bendición. A veces es en la economía, a veces es en otras cosas, pero en todo tiempo no olvides, tenemos que aprender: ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Ahora conozco que Él es nuestro ayudador y que cuando fallan los recursos, Él no falla, Él permanece para siempre. Uno que lo crea, diga amén. Él permanece para siempre. Los recursos fallan, Jesús no falla. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración bien bonita todos. No sé si tengas un desierto por venir o lo estés viviendo, pero vamos a orar todos. Y le vamos a decir al Señor: Señor, que cuando llegue el desierto yo pueda decir: ahora conozco que el Señor salva. No que ahora me contaron, sino ahora conozco, porque lo he vivido. No sé si mi esposa se acuerda, en Quimbaya, a mí casi me mata un dolor de estómago. ¿Sí o no? Yo gritaba como un loco a las 2 de la mañana. Oiga, esas cosas que a uno se le olvida que tiene Dios. Y llore, y grite, y tirado en el suelo, revolcándome. Cuando de pronto me acuerdo y yo, oiga, uno sí es como olvidadizo. Me puse la mano en el estómago y la demora fue invocarlo a Él. Nomás dije: en el nombre de Jesús. Hermano, eso es como si le hubieran ordenado: te vas, te vas. Inmediatamente se fue. Hermano, no se olvide que usted tiene Dios. No se olvide, tenga fe que usted no está solo, que cuando los recursos médicos fallan, el recurso de Dios no falla. Cuando la vida se pone difícil, Dios no falla, Él permanece para siempre. Oremos: soberano Jesús de Nazaret, Rey de la gloria, dígale: Señor, yo quiero depender de ti, yo quiero confiar en ti, yo quiero seguir siendo aquella persona que depende de tu gracia, aquella persona que depende de tu amor, que depende de tu bondad, que depende de tu misericordia, aquella persona que no se siente que no tiene Dios, sino que confía en el Dios soberano, que predica, que vive, que no solamente es una frase de cajón, que no me lo contaron, sino que tenemos la experiencia de vivir, de tener vivencias que solamente podemos contar quienes las hemos vivido. En el nombre de Jesús, dele un aplauso de victoria al Rey en esta mañana. Aleluya.